Feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué hermosa alabanza y que dice, yo creo sí que Él volverá y que para siempre iré con Él a morar. Para siempre vamos a tener la dicha de estar con nuestro Dios. Un día que se acerca muy pronto, un día que no muy lejano está. Las señales se están cumpliendo en el cielo y el último llamado de misericordia está siendo proclamado a nivel mundial. Antes de empezar, me gustaría que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Eterno Padre Celestial, que estás en los cielos y que sabemos que estás aquí en el medio con nosotros, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque un día más de sábado podemos estar aquí reunidos para alabarte, adorarte, Señor, y glorificarte como tú te lo mereces y eres digno solamente, oh Dios eterno. Padre Santo, te suplicamos, Señor, de que cada palabra, de que cada idea que salga a partir de este momento, Señor, no sea la persona que está parada aquí enfrente, Señor. Que en este momento desaparezca este cuerpo y el espíritu humano, Señor, y que sea poseído por la presencia de tu Santo Espíritu, oh Dios. Dios eterno, en ti confiamos y encomendamos a todas las personas que están aquí presentes y a aquellos que están en el internet queriendo escuchar tu palabra, Señor. Ten misericordia sobre cada uno de nosotros y permítenos escuchar tu voz, Señor. Llega a nuestros corazones y que esta mañana no sea una mañana más, Señor, sino una mañana diferente donde surja la transformación en el ser humano al Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de nuestro Redentor Jesucristo lo pedimos y agradecemos. Amén. La lectura bíblica se encontraba en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Pero antes de llegar a la lectura bíblica, me gustaría que leamos lo que la palabra de Dios dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Y la palabra de Dios dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo que está hablando Pedro aquí, que está hablando Dios a través de Pedro, es que hay una manera de no caer jamás. Es que hay una seguridad de tener una amplia entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hay que hacer, lo que hay que saber, lo que hay que conocer, lo que hay que poner por práctica para tener esa amplia entrada en el reino de los cielos y no caer jamás, es estar confirmados en una verdad presente. ¿Qué cosa es la verdad presente? Para cada momento de la historia de este mundo, en todos los siglos, en cada época, Dios ha tenido una verdad, Dios ha tenido un mensaje especial, Dios ha tenido un llamado de arrepentimiento para su pueblo. Para cada momento Dios ha tenido una verdad presente. Cuando entró el pecado en este mundo, el mensaje para ese momento era traer ánimo y esperanza a esa pareja de nuestros primeros padres que lastimosamente habían caído, habían desobedecido a Dios, habían pecado y habíamos quedado destituidos de la gloria de Dios. Entonces el mismo Salvador viene y presenta un destello de luz, presenta un mensaje de esperanza. Dios enviaría a su Hijo unigénito para rescatar al mundo de su pecado. Desde ese momento se empieza a revelar aquel bendito mensaje de salvación. Desde ese momento se empieza
a revelar a través de símbolos y figuras ese mensaje de llamado de arrepentimiento. En Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26, nos habla de que cómo podemos ser confirmados, cómo podemos permanecer confirmados en la verdad actual o presente. Dice que podemos ser confirmados por la predicación, por el evangelio de Jesucristo. Y habla de que era un misterio de que estaba oculto desde edades eternas, desde tiempos antiguos, pero que por medio de los profetas, de las escrituras de los profetas, fue revelado para todos, para que podamos confirmaros en la fe a través del evangelio. Lo que nos está diciendo que había un misterio desde edades antiguas, desde edades eternas. ¿Cuándo? ¿Cuándo eran esas edades eternas? En Efesios capítulo 1 dice desde antes de la fundación del mundo. Había un misterio que había existido en la mente de Dios que nunca había sido revelado a la humanidad. Pero llegó el momento, en ese momento preciso, cuando el ser humano desobedeció a Dios. Y Dios había dicho que el día que desobedecieran, el día que comieran de ese fruto prohibido, de cierto morirían. En ese momento la raza humana le tocaba que llegara a su fin, pero Dios tenía un plan B. Dios había preparado algo. Dios había hecho provisión de un mensaje, de un plan que llevaría dolor, que llevaría sufrimiento. Y en ese momento, cuando Adán y Eva pecan, presenta a Dios aquel animalito ensangrentado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios presenta aquel animalito y Adán y Eva tuvieron que contemplar cómo pavorosamente aquel animalito temblando tenía que sufrir y morir. Pero en el corazón de Dios estaba un sufrimiento mucho más grande. Porque a través de símbolos y figuras Dios presentaba la muerte de su hijo amado. Y Dios sabía el gran dolor que eso provocaba desde ese momento. Dios sabía el gran sacrificio que a futuro se iba a llevar. Y ahí comienza a revelarse ese mensaje de salvación, ese mensaje de misericordia. Y la humanidad se dice que se fue multiplicando, multiplicando. Y luego cuando nosotros seguimos leyendo en Génesis, dice que llegó un momento que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Porque en el ser humano empezó a existir mucha violencia, empezó a existir mucho sufrimiento, mucho maltrato entre los prójimos unos a otros. El odio, la hipocresía y el rencor se apoderaba del ser humano. Llegó ese momento en que dice que la palabra de Dios, que los designios de los pensamientos del ser humano eran de continuo y solamente el mal. Entonces Dios dijo que no podría contender más con el ser humano. Decidió ponerle fin, porque Él era espíritu y el ser humano carne. Y decidió no seguir con esa contienda porque el ser humano se había cegado. Los efectos del pecado maléficos habían entrado en las personas. Y las personas ya no podían escuchar. Y el mensaje se proclamaba y la voz de Dios trabajaba, el Espíritu de Dios llegaba y le susurraba al oído. Pero las personas no querían poner atención. Estaban cegados por el pecado. Pensaban que hacían el bien cuando estaban obrando mal. Estaban confundidos. Ya su corazón, su mente no era capaz de saber que cuándo era bueno lo que hacían y cuándo era malo. Ellos decían que algo era muy pequeñito y que no era pecado. Entonces Dios, cuando decide ponerle el fin, dice que Noé, surgió un hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios, que era un hombre justo, recto en las cosas de Dios. Dice que Noé fue encomendado, fue nombrado el pregonero de justicia. Y Dios lo llama y le dice: Noé, tú vas a ser el que vas a hacer esto y esto y esto.
y le da todas las órdenes que Dios quería que Noé hiciera. Y Noé comienza a prepararse, comienza a acatar las órdenes que Dios le había dado con respecto a hacer aquella barca. Y comienza Noé a construir aquella barca, pero al mismo tiempo comienza Noé a predicar aquel mensaje de salvación. Comienza Noé a hacer aquel llamado de misericordia, de arrepentimiento para la raza humana. Pero las personas no le querían escuchar. Las personas decían que Noé estaba loco, que Noé era un fanático religioso, que para qué iban a escuchar a Noé, que Dios no iba a ser capaz de destruir la raza humana que Él mismo había creado, había diseñado en este mundo con tanto amor. Y todos decían que cómo va a ser posible que Noé va a hacer tal cosa, que Dios va a hacer semejante cosa. Y se burlaban y se reían de Noé. Pero dice que llegó el momento en que Noé terminó la barca, en que Dios le dijo que entrara a aquella barca. Y Noé entró a aquella barca y las personas, yo me imagino, que cuando Noé entró, entonces dijeron, ahora sí se comprobó que se terminó la enloquecida de Noé. Quizás las personas dijeron, aquí se comprueba que Noé estaba completamente loco, porque se metió y se encerró aquella barca con las personas, con su familia, 8 personas. Entonces las personas, yo me imagino que quizás se reían y se burlaban y le gritaban quizás desde afuera, Noé, Noé, loco, mira, sal. O quizás se burlaban de cierta manera diciendo que estaba lloviendo afuera cuando hacía un gran solazo quizás. Y le gritaban, ¿que no ves los rayos del sol? Pero dice la palabra de Dios que a los 17 días en el año 600 de Noé, el abismo y las cataratas de los cielos se abrieron y el gran diluvio cayó sobre la tierra y toda la raza humana fue destruida. Nadie se quiso escuchar las palabras de Noé. Nadie se puso a pensar, nadie se puso a meditar, nadie estaba ya apto para recibir la palabra de Dios porque se habían alejado tanto de Dios. Y tal vez nosotros nos podemos preguntar quizás en ese tiempo, quizás la gente no iba a la iglesia, no se reunía para adorar a Dios. ¿Qué sabemos nosotros si en ese tiempo quizás se reunían y para ellos quizás se había convertido en reuniones sociales? De ir bien vestido, de venir y decir aparentemente que estamos adorando al Creador de los cielos y la tierra. Pero ¿qué sabemos nosotros si en ese tiempo la gente se reunía? Habían tantos líderes en las iglesias, había quizás tantas personas. Y al igual que en los tiempos de Jesús, como fariseos, quizás predicaban bonito. Quizás pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Quizás pensaban que ellos no eran malos, que ellos adoraban a Dios, pero lastimosamente no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Parece que este mensaje de Noé es para nosotros también, porque de igual manera hoy en día la violencia ha aumentado. De igual manera hoy en día se está dando tanto sufrimiento, tanta maldad, que las personas piensan que están haciendo el bien contra su prójimo, que están ayudando, que están actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lastimosamente no se dan cuenta de que están haciendo mal, que a veces el egoísmo no te deja vivir, a veces la hipocresía no ha podido salir de ti, a veces esas raíces de amargura te tienen agarrado y no puedes perdonar. Y quizás estamos pensando de que los que predican el mensaje de la segunda venida del Dios están locos, que Dios no viene ya, pero Jesucristo anunció las señales para cuando Él viniera y que los que vieran esas señales era la última generación. Vamos a Mateo capítulo 24, en el versículo 3 en adelante. Dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres en diferentes lugares del mundo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Estás tú confirmado en la verdad presente, sabiendo el tiempo realmente que estás viviendo? ¿O estás simplemente asistiendo a la iglesia, al templo, como una costumbre? La palabra de Dios dice que cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las mismas puertas. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y esa no es palabra de un ser humano, esa es palabra de Jehová, palabra de Dios. Yo no sé qué tú estás viviendo, cuáles son tus metas y tus propósitos en esta vida, pero realmente en diversas partes del mundo se están dando todas las señales que el Hijo de Dios dejó cuando estaba en la tierra. Si tú te pones a ver noticias, puedes observar cuánta violencia, cómo la homosexualidad ha aumentado, cuántos terremotos, tsunamis, catástrofes, enfermedades diferentes. ¿Qué es lo que está pasando en esta tierra? ¿Será que Dios está susurrando a nuestros oídos y nos está queriendo decir que su venida está muy pronto? ¿Será que Dios nos está gritando y nosotros no queremos comprender la palabra de Dios? ¿Será que nosotros nomás nos estamos enfocando en nuestra vida material y estamos dejando a un lado quizás la palabra santa de Jesucristo? Una cosa es que nosotros veamos lo que está pasando, las señales en la noticia, pero otra cosa es toda esa gente que está alrededor del mundo sufriendo hambres en África, sufriendo persecución en más de 80 países por causa de Jesucristo, los que sufren terremotos. En lo personal, tuve que sufrir 2 terremotos cuando estábamos en El Salvador. Aún era un niño muy chiquito y aún recuerdo que en el 13 de enero se dio un terremoto, pero el segundo terremoto, 13 de febrero del 2001, a las 8 de la mañana, se dio un terremoto tan fuerte que se sacudió al país a nivel nacional, donde miles de personas perdieron su vida. Y aún yo creo que todo salvadoreño guarda sus imágenes, los que lo vivimos, cuando tú veías a aquellas personas que cargaban a sus hijos, algunos muertos. Otras personas cargaban a sus hijos heridos gravemente. Otros estaban trabajando para poder sacar a las personas de debajo de las paredes de las casas que habían caído encima de ellos. Miles de personas perdieron sus viviendas. Tenían que dormir aproximadamente 1 mes y medio. Todas las personas dormíamos fuera de la casa. ¿Por qué? Porque los sismos que habían quedado te daban tanto pánico y tú sentías que la casa iba a caer encima de ti. Y todo mundo durmiendo en los parques de a montón. 100 personas, 200 personas en un parque, a las orillas de la calle, carpas tiradas y la gente durmiendo como en un campamento. Y las casas destruidas en línea a veces, muchas casas caídas. En ese tiempo yo recuerdo que cuántas personas creían en Dios. Y las iglesias en aquel lugar se llenaban en todo el país. Y todas las personas cantaban y adoraban a Dios. Y todas las personas eran creyentes de Jesús. Y todas las personas se aceptaban que la venida de Jesucristo estaba cerca. Pero lastimosamente cuando pasó cierto tiempo, las iglesias nuevamente volvieron a quedar vacías. Y la gente se le olvidaba. Aparentemente todo se ponía en paz y la gente se olvidaba nuevamente de Dios. Dios está dando tantas señales. Dios no está gritando solo porque Dios no puede venir
Él puede, pero porque Él no viene y nos grita y nos dice, estoy ya a las puertas, volveos a mí. Pero Dios tiene un llamado y Dios tiene personas a nivel mundial predicando el evangelio, la palabra de Dios. Y después en el versículo 37 del capítulo 24 dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿A cuántos dice? A todos. Se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, a estas personas se les predicó. Falta de palabra de Dios no hubo. A las personas se les dijo que la venida, que el fin de la tierra se había programado ya. Pero las personas no querían creer. Hacían oído omiso a las palabras de Noé. Hacían oído omiso al mensaje que Dios estaba mandando para ese tiempo. Y seguían pensando en las cosas materiales. Seguían pensando simplemente en su futuro personal aquí en la tierra. Cuando realmente el ser humano debería de vivir preparándose para ese reino de los cielos. Porque si no tenemos ese carácter de Jesucristo, ninguno de nosotros va a poder entrar en el reino de los cielos. Y de un día para otro quizás nosotros decimos, cuando veamos una señal más fuerte, yo me voy a volver a Dios. Dios está dispuesto a perdonarte, pero ¿vas a estar tú preparado para poder prepararte? ¿Vas a estar vestido con la armadura de Dios cuando vengan las pruebas? Vámonos a la lectura bíblica que fue Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El contenido de este mensaje del último llamado de misericordia para Boca Ratón, para el planeta Tierra, se encuentra en el capítulo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero también existe un mandato en el versículo 6 que se comienza con la preposición para. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo. Es necesario, es importante, es imprescindible que cada uno de nosotros reconozca que como iglesia, ¿para qué fuimos llamados? Dios podría predicar este mensaje a través de lo que sea. Él es Dios. Él no necesita seres humanos como tú y como yo, pecadores e insignificantes, para predicar su palabra. Dios podría hacer lo que sea y lo podría predicar. Dios es Dios. Pero Dios tiene un plan. Dios te ama tanto que aparte que te dio la oración, te dio la alabanza para permanecer en comunión con Él, asimismo también proveyó la predicación para que nosotros tengamos una comunión más cerca y otra experiencia más con Dios. Dios puede predicarlo como lo hizo a Balaán a través de una mula, a través de animales. Ángeles se le ofrecieron para predicar, pero Dios dijo no. Yo tengo a mi pueblo, yo tengo a mi remanente en la tierra. Y Dios quizás dice, yo tengo a mi iglesia adventista que le he proveído una luz para que predique el evangelio con poder y gran gloria, porque yo estoy con ellos todos los días y hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Dios nos ama tanto y quiere relacionarse tanto con nosotros. No huyamos más de Dios. Dios está buscándonos en cada momento.
Dios quiere desarrollar en tu vida un carácter espiritual más fuerte, una experiencia más maravillosa con Él. Porque Dios no te da este mandato simplemente para ponerte una carga. Si Dios lo hace es porque Él sabe el por qué. Él no quiere que seamos cristianos débiles, que seamos débiles y que cualquier cosa que venga nos debilite. Él quiere que seamos cristianos robustos y fuertes espiritualmente. Es por eso que Dios está mandando este llamado. Es por eso que Dios nos permite conocer las señales que estamos viviendo y que está cerca la venida de Dios. ¿Cuándo? Dijo Jesucristo que ni los ángeles del cielo lo saben, solo su Padre, solo nuestro Padre. Pero todas las señales se están cumpliendo. En cada uno de nosotros Dios ha hecho maravillas. Dios te ha sacado de tu pasado, de un pasado que quizás vivías en un laberinto, en una oscuridad, en una tormenta. Pero así por ahí también allá afuera existen muchas personas que realmente necesitan escuchar de Dios. Necesitan un mensaje de aliento, de salvación. Necesitan ser guiados para salir de ese laberinto que se encuentran. Necesitan que vaya alguien y que les ayude a cubrirse de la tormenta por la que están pasando. Hay muchas personas que necesitan ser alumbrados en ese túnel de oscuridad que viven. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de haber sido bendecidos con un mensaje especial para ser predicado a los moradores de la tierra. Yo sé que hay veces, quizás nos pasa a todos, no sé, pero nos pasa algo que a veces pensamos que Dios quizás no está con nosotros. Llega un momento que quizás nosotros oramos y oramos y oramos y sentimos que la respuesta no viene. Y sentimos que quizás Dios se ha olvidado de nosotros. Pero yo quiero decirte que Dios siempre está contigo. No importa cómo te hayas portado y tú pienses le fallé a Dios. Dice que Dios es más amoroso que tu Padre terrenal. Dios siempre camina de la mano contigo y con la diestra de su justicia te sostiene por donde sea que vayas. Hace unos días yo estaba preparando un mensaje y estaba preocupado y yo dije, Señor, realmente quizás tú no estás conmigo, no puedo sentir esa consagración de tu Santo Espíritu y me siento muy humano, no siento que sale inspiración. Y me voy a orar y comienzo a hablar con Dios y le comienzo a decir todo esto y yo estaba preocupado. No me preocupaba por el sermón que iba a dar, sino que mi preocupación era que quizás Dios me había dejado, que quizás Dios había dicho ya no te voy a utilizar porque no has estado bien consagrado todos los días. Y eso me preocupaba tanto. Yo decía, Señor, tú sabes que soy un ser humano y en mi pensamiento fluyen cosas que no debería. Y estaba yo pidiéndole perdón a Dios, suplicándole y no sentí inspiración para predicar. Entonces le seguí clamando a Dios, me levanté de la oración, pero realmente yo no sentía aquella inspiración que viene de Dios. Y salí para afuera y cuando salgo afuera está mi primo ahí en la sala. Y me dice, ¿me puedes hacer un favor? Yo le digo, sí, ¿qué quieres? Y él me dice, ¿me puede llevar al banco, por favor, a hacer una diligencia? Yo le digo, ok. ¿A qué horas? Le digo. Y me dice, ahorita, me dice, ¿puedes? Y yo le digo, sí. Y salimos con mi primo y nos vamos. Y cuando vamos entrando allá al banco, viene saliendo una señora. Y esa señora viene saliendo, nosotros vamos entrando y cuando nos encontramos, nos dice a los dos, oye, y si en este momento tú murieras, ¿para dónde irías? Y yo me le quedo viendo un poco preocupado, ¿verdad? Porque yo sabía que yo no sentía la inspiración de Dios. Yo le digo, no sé, le digo, y empezamos a platicar, empezamos a conversar. Y en aquella conversación, aquella señora yo la veía alegre, que aquellos ojos le brillaban y me dice, es raro encontrar jóvenes así, le digo. Yo le digo, pero yo no siento que tengo nada, le digo, yo me siento un pecador así, le digo, nomás que sí voy a la iglesia y lucho y trato, le digo, pero realmente yo no me siento así un hijo de Dios como usted me lo está diciendo que soy, le digo.
No, me dice que no sé qué, y la señora bien contenta hablándome de Dios y yo conversando con ella de Dios. Al final tenemos una oración con la señora y empezamos a orar, como 2 minutos quizás. Cuando terminamos de orar, pasa por mi mente, Jehová está contigo. Entonces yo le digo, hagamos una cosa, le digo. Yo la invito a mi iglesia, le digo. Y me dice, ¿de qué iglesia eres? Iglesia adventista, le digo, el 7º día. Ah, me dice que yo voy a una cristiana, me dice, pero ¿sabes qué? Me dice, dame el número, me dice la señora, y yo voy a ir, me dice. Me llamas y voy a ir, me dice, si me llamas voy. Entonces, como el miércoles yo le llamo, habla William, le digo, con el que le ayudó, le digo, para que reconozca que necesita de Dios, le digo. Y me dice, ah, sí, me dice, fíjate que no sé si voy a poder. Bueno, le digo, va a ser aquí, asá y asá. Y me tocaba predicar en Sampo la mía ese día. Entonces, el sábado la señora estaba ahí. Y la señora salió tan gozosa, tan contenta. Y yo después del mensaje me sentía como que yo no había predicado, bien preocupado. Yo me fui a pedirle perdón a Dios, que quizás había pegado una predicada mala y que le había fallado a Dios. Pero cuando regreso de orar y entro nuevamente al almuerzo, me dice la señora, ese mensaje lo necesitaba yo, me dijo. Entonces, después de eso, yo no les quiero decir que yo hice algo, porque yo como un ser humano no hago nada. Pero Dios, no importa cómo tú te sientas en la vida, Dios está contigo por donde sea que vayas. Si tú te le entregas, si tú le dices, Señor, yo me siento un ser humano insignificante, pecador, pero yo sé que tú eres misericordioso y tu amor es infinito. Dios te va a mostrar que Él está contigo. Dios te va a mostrar que Él te sostiene siempre. Dios te va a demostrar que Él no le echa fuera al que a Él viene. El llamado en esta mañana es, reconozcamos primeramente de que Dios está con nosotros y que hizo provisión de un plan maravilloso para que todos los que están sentados aquí podamos estar un día con Él en el reino de los cielos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé qué estás pasando en tu vida, qué problema te está haciendo sentir mal, o qué planes que has trazado sientes que no te dejan acercarte a Dios. Pero Jehová hoy permitió que tú estuvieras aquí esta mañana, porque tenía que decirte algo. No fue casualidad que tú vinieras. Dios tenía preparado algo para ti, para que escucharas algo, porque como te dije hace un momento, esta no fue palabra de un ser humano, esta es palabra de Dios. Dios te ama tanto, no le digas que no a la voz de Dios, no rechaces a su llamado, porque en esta mañana tú tienes que decidir en tu corazón, ya sea con un sí o con un no. Y tal vez tú puedes decir, no, yo no voy a responder. Campo neutral, aquí me quedo. No puede ser campo neutral, porque si tú no estás respondiendo con un sí, automáticamente estás diciéndole que no, estás rechazando al llamado de Dios. Yo te invito a que le ores a Dios en tu corazón, cual sea tus metas, tus planes, tus problemas, tus enfermedades, qué sé yo, lo que esté pasando en tu vida, que quizás no te deja completamente acercarse a ese Dios maravilloso. Pero lo que para el ser humano es imposible, para Dios todo es posible, porque Él es Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Vamos a escuchar un cántico, Tiago. Después del canto yo voy a hacer un llamado para todo aquel que quiera venir y tengamos unas palabras de oración juntos. Puede pasar al frente.
ofrenda de Dios. ¿Hay alguno aquí que no es miembro de iglesia y que nunca ha aceptado al Señor Jesucristo en público? Solamente que levante su mano ahí donde está. ¿Hay alguno aquí? Una persona. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Hay otra persona aquí que no es miembro de iglesia? Que levante su mano, por favor, que nunca ha aceptado al Señor Jesucristo en público, o tal vez que no ha sido bautizado todavía. Si puede venir para enfrente si quiere, o puede estarse ahí como quiera, pero a mí me gustaría también que los miembros de iglesia que quieran decirle al Señor: Señor, aquí estoy en esta mañana, reconozco mi vida, mi pasado y mi presente. Sobre todo reconozco que sin ti no puedo ni alcanzaría nunca la salvación. Que se ponga de pie. Si alguno quiere pasar enfrente, no importa si es el anciano de la iglesia, diácono, diaconisa, sea quien sea, que reconozca que Jehová es el único Salvador en su vida. Cualquiera que quiera pasar y tener esa comunión con Dios y decirle: Señor, nunca quiero soltarme de ti, oh Dios eterno. Quiero que tú estés conmigo todos los días y hasta el fin del mundo, así como prometiste en tu palabra, porque Jehová dio tantas promesas. Amén. Jehová dio tantas promesas en la Biblia que dice que al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No importa si ya hemos sido bautizados o no, pero cada día es necesario, como decía Pablo, una renovación en el espíritu con Dios. Porque como seres humanos, por más que intentamos y tratamos, nosotros somos débiles y no somos nadie para seguir adelante si Dios no está con nosotros. Vamos a tener unas palabras de oración en este momento. ¿Hay alguno más que quiera venir para enfrente para que oremos juntos aquí? Hay otra alma arrepentida que dice la palabra de Dios que cada vez que un alma se arrepiente hay fiesta en el cielo. Por un alma que se arrepiente, Dios quiere estar con nosotros y darnos la salvación a todos. Hagamos de eso una seguridad. Hagamos de ello un futuro en nuestra mente. Pensemos de que esa ya es una realidad en nuestras vidas, porque ya Jesucristo fue crucificado y Él no quedó en esa tumba, sino que al tercer día resucitó para darnos la victoria para siempre. Oremos. Padre eterno que estás con nosotros, Dios Espíritu, te damos gracias, Señor, y tu nombre sea glorificado, exaltado y alabado en esta mañana, Señor. Padre Santo, en tu día glorioso que preparaste para toda la humanidad, estamos aquí abriendo nuestros corazones, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda trabajar en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que no somos nadie sin ti. Reconocemos que cada día necesitamos esa renovación, ese reavivamiento, oh Dios, como seres humanos débiles y manipulados como títeres a veces por el pecado, que a veces hacemos el mal sin querer, Señor, queriendo hacer el bien, actuamos de mala manera, oh Dios, porque el pecado está dentro de nosotros, esa plaga, oh Dios, que no nos deja estar contigo todavía, Señor. Pero en esta mañana, oh Dios, tú has observado todas las personas que humildemente, Señor, han respondido a tu llamado, oh Dios, han respondido a tu voz y quieren, Señor, purificarse y renovar su espíritu contigo, oh Dios. Reconocen que sin ti no somos nada, oh Dios. Estamos aquí, oh Dios, unidos como hermanos, como ese remanente que tú has elegido, Señor, para proclamar tu evangelio. Y quizás a veces se nos pone pesado el salir y predicar. Quizás a veces pensamos que está difícil la vida, aceptarte y volvernos a ti, oh Dios. Quizás pensamos que ahorita es imposible en este momento,
permanecer contigo hasta que muramos, Señor. Pero, oh Dios, Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Aquí está tu pueblo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Acepta a todos y cada uno de ellos delante de ti, oh Dios. Permanece con ellos como le prometiste a Josué, Señor, por donde sea que vayan, oh Dios. Dios eterno, ese plan que preparaste, esas promesas que tienes para cada uno, Señor, que se hagan una realidad y que podamos vivir con ellas desde hoy y para siempre. Que te demos a ti la gloria y la adoración solamente. Que no veamos al prójimo, sino que veamos a Jesucristo primeramente, Señor. Que esa venda de pecado cada mañana, cada atardecer, cada día sea quitado de nuestros ojos, Señor. Bendícenos, oh Dios, en el nombre poderoso y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.